Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita del.com/línea. Clic en la descripción. Buenos días, estrategas. Soy Juan Pablo Álvarez, periodista de Bloomberg Línea y habitual columnista de La Fija. Hoy vamos a tener un gran entrevistado, pero antes de charlar con él, quería repasar algunos números del mercado argentino. El riesgo país empieza la semana en 1081 puntos, lo que implica que en el punta a punta de la semana pasada el indicador subió apenas 21 unidades. En el medio hubo mucha volatilidad y el spread soberano llegó a cerrar en 1264 unidades el miércoles 1 de octubre. Pero luego llegó un mensaje de apoyo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y los bonos cerraron al alza el jueves y el viernes. En tanto, el S&P Merval cerró arriba de 1180 puntos, medido al dólar contado con liqui. Las acciones tuvieron una semana moderadamente negativa que aleja al índice bursátil porteño de los 2400 puntos que llegó a ostentar en enero de este año. En lo que refiere al dólar, cerramos la semana pasada con un tipo de cambio minorista en 1455 pesos y el mayorista en 1425 pesos. En tanto, el dólar MEP finalizó el viernes en 1499 y el contado con liqui en 1526. De esta forma, la brecha entre el mayorista y el CCL llegó al 7%. Por otro lado, ayer los inversores se fueron a dormir con una sorpresa que veremos qué impacto tiene en los precios de los activos. Y me refiero puntualmente a la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como primer diputado nacional en provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. El economista escribió el domingo por la noche en la red social X y cito textual lo que dijo: "Por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla". Recordemos que la posición de Espert había quedado muy debilitada al conocerse que había realizado varios viajes en avión con Fred Machado, quien hoy está preso y acusado por narcotráfico. Además, la semana pasada se supo que Espert había recibido una transferencia de $200.000 en 2020 por parte de una empresa vinculada al propio Machado. No obstante, Espert sostuvo en el posteo de su renuncia que fue víctima de una operación y pidió a la gente de La Libertad Avanza que no se deje psicopatear. Veremos cómo impacta esta situación en el panorama electoral, que es algo que los inversores están siguiendo muy de cerca. Y en otro gran tema que seguramente marcará esta semana es el viaje de Luis Caputo y su equipo a Washington. Los funcionarios que manejan la economía del país vienen manteniendo reuniones en la capital estadounidense desde el viernes pasado con el Tesoro para terminar de delinear en qué consistirá la ayuda prometida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado. Hoy estamos en contacto con Walter Stoppelwerth, espero haberlo pronunciado bien, quien es Chief Investment Officer en Grid Capital. Walter es estadounidense, pero lleva varios años trabajando en el mercado argentino y, de hecho, es considerado uno de los mejores analistas del país. Buenos días, Walter. Bienvenido a La Estrategia del Día. Al mirar los flujos esperados para que lleguen a Argentina por cosecha, vaca muerta y demás, ¿deberíamos estar tranquilos respecto de la solvencia de la deuda argentina o es imprescindible tener acceso al mercado en 2026? Es una pregunta un poco compleja. Para mí depende en cómo van a ajustar o cambiar o eliminar el cepo cambiario, porque la verdad es que con cepo ningún gobierno ha tenido éxito en captar muchos dólares de las fuentes comerciales. Y hoy en día hay una demanda de dólares muy grandes generado por un peso sobrevaluado. Entonces, mi expectativa es que después de la elección que van a levantar el cepo y eso podría flipear la cuenta corriente positivo porque un peso más alto puede suprimir el déficit de turismo que en el verano puede ser enorme si no hacen ese cambio. Obviamente también hay que mirar que hoy en día los precios de los principales productos de exportación en granos y crudo están muy deprimidos y si Argentina tuviese
un precio de Brent más cerca a $75 o $80, en promedio 26, cambia muchísimo porque hay cada vez más barriles exportables por los nuevos oleoductos que ven. Entonces, la respuesta es depende. Depende que va a haber un ajuste en la situación del FX porque necesariamente tienen que disminuir el déficit de turismo que es enorme hoy en día. Y también es que tienen que incentivar, digamos, a mayor exportación con un peso competitivo. ¿Crees que el mercado está sobredimensionando el peso de las elecciones legislativas? Yo diría que sí, porque la matemática simple es que el LEA más el PRO van a sumar juntos mucho más diputados que ha tenido el LEA solo en estos últimos 2 años. Un cálculo simple es que si igualan el porcentaje en la mala elección en PBA de 33%, suman 12 diputados. Y en Cava, si también igualan lo que hizo el PRO y el LEA en mayo, suman otros 9. Entonces, ahí van 21 ya. Y tenés 9 diputados, va a ser reelectos en Córdoba, 9 en Santa Fe, 5 en Entre Ríos y 5 en Mendoza, que son todos distritos donde el oficialismo más el PRO debería andar bien. Entonces, el mercado está muy concentrado en un número mágico que es 86-87 para bloquear que intentos de derrumbar los vetos. Pero sí, hay una, superstición acá en Argentina. Si pierdes la elección medio término, que terminas no finalizando tu administración. A mí me parece que hay bastante potencial. Obviamente este tema de expert no ayuda. Y la clave es que cuántas personas, no en nivel solo PBA, pero a nivel nacional, están dispuestos a votar candidatos kirchneristas, que yo creo que la clase media no quiere volver a kirchnerismo, y eso va a estar reflejado en una elección que va a ser relativamente decente, pero no va a ser un triunfo. Lo más importante que tenemos que ver es cómo cambia el presidente Milei y su entorno en términos de armar nuevas alianzas con gobernadores, con otros actores. Tienen que abrir la gestión para incluir gente talentosa de otras áreas que antes tenían paranoia para incluir. Entonces yo creo que el día después de la elección, o los meses después, vamos a ver un comportamiento del presidente y su entorno hacia aliados que va a ser mucho más abierto y mucho más amigable por su propia sobrevivencia. No es que confíen en esa gente, pero han visto que la oposición de distintos colores tienen la capacidad de jorobarles y inclusive causarles muchos problemas en términos del superávit fiscal. Entonces, yo veo un día después que va a ser mucho, mucho más diferente que lo que hemos visto en estos primeros 2 años. Y yo creo que Milei y su entorno es que se asustó y saben que tienen que crear consensos y tienen que negociar y tienen que jugar de forma diferente en 26-27 si quieren gobernar bien. ¿Crees que la libre flotación es necesaria para la sostenibilidad de la deuda y del programa en general? Sí, yo creo que una liberalización de la FX es imprescindible para la sostenibilidad de la deuda. Yo diría absolutamente sí. Es que yo creo que no hay ninguna manera de que los Estados Unidos, el Tesoro, va a darles una cantidad de plata importante en un swap si no sacrifican el cepo cambiario. El equipo económico mismo cree que el cepo ya está obsoleto, pero no han hecho ese paso todavía porque saben que podría afectar las elecciones de medio término. Pero a partir del 27 de octubre no hay ninguna justificación. Y como mencioné antes, Argentina tiene que tener movimiento de capitales libres para finalmente atraer FDI, una inversión directa extranjera, que Argentina es uno de los pocos países grandes en América Latina que recibe casi nada de eso, que es parte de la herencia de los kirchneristas. Pero hay muchos proyectos enormes donde multinacionales, inclusive empresas argentinas, quieren ver que el cepo levantado
Porque si vas a poner billones de dólares en Argentina, quieres saber que puedes sacarlo eventualmente cuando tu proyecto genera flujo de caja. Entonces, una de las cosas que tenemos que es más bullish, que van a levantar el cepo en noviembre, más tardar diciembre, y eso va a abrir muchas más posibilidades. Y no va a ser tan dramático en términos de overshooting porque todo el mundo, todos los corporativos, individuos, han hecho dolarización en estos meses. El nivel de dolarización solo a través del MUC superó 17 B, tenéis los 4 B que absorbió los importadores y otros actores de esta última liquidación de 7,000 millones. Hay un montón de operaciones de dollar map que han hecho individuos y empresas. Entonces, y también hay open interest en ROFEX encima de 8,300 millones de dólares. Entonces, el sector privado ya está hedgeado. Si lo liberarás, sí, puede subir a 1,700, 1,800 por un rato, pero no va a volar por los aires porque ya el sector privado ya está dolarizado. Walter, en lo que refiere a los bonos soberanos hard dólar, ¿ven mayores riesgos asimétricos al alza o a la baja? Y te pregunto también cuál es tu tramo preferido de la curva y por qué. En los bonos soberanos, nosotros hemos visto un montón de ventas de tenedores residentes, básicamente grandes tesoreros que están anticipando el final del cepo y que quieren tener los dólares. Yo veo más upside que downside. Hay muchos fondos de afuera que tienen polvo seco, que quieren comprar, pero quieren ver cómo son los detalles de la línea del ISF y cuáles son básicamente las perspectivas del gobierno para gobernar en 26-27. Yo veo más upside, pero todavía hay muchísimos riesgos. En términos de cuál bono o bonos en la curva, a mí me gustan los largos porque esta operación con los Estados Unidos puede generar un liability management exercise donde que van a haber canjes por la 30, que es el bono grande, y una vez que solucionas el problema de muchísima automortización en los próximos 2 o 3 años, si lo pateas, es que los largos tienen mucho más convexidad y pueden andar bien. Entonces a mí me gusta el 38, tiene un cupón alto y creo que es un bonazo eso. Así que a mí me gustan los largos porque ya la paridad de la 30 ya está en 80% y no paga cupón. Yo prefiero estar con los largos porque si solucionas el problema de los cortos, los largos pueden correr. Walter, ¿cómo crees que se puede vivir en fondos del exterior que invierten en Argentina un sell-off como el que tuvimos en las últimas semanas? Es decir, mi duda es si, por ejemplo, puede costarle el cargo a un estratega o si una volatilidad tan impactante puede desalentar la inversión bajo la idea de que Argentina no cambia más. Argentina no es una ponderación tan importante en el índice y también con la historia del fracaso de debacle en la época de Macri, muchos es que les cuesta tener una posición, particularmente los real money, tener una posición muy, muy grande, muy overweight. Lo que son mucho más metidos son los fondos hedge, que son más tácticos, etc. Yo estuve en Nueva York y tuve la impresión de que varios fondos vendieron antes de las elecciones o después de la elección del 7 de septiembre, que agregó una cuota de riesgo mucho más. Entonces, mi impresión, hablando con muchos clientes, es que hay espacio en sus carteras para agregar y hay interés en agregar, pero solo si algunas cosas van a cambiar, como unificación del FX, como Milei tiene que armar una estructura de gobernabilidad quizás con el PRO mucho más sólido y mucho más consensuado y tiene que haber reformas, pero yo veo mucho interés para entrar por la cantidad de riesgo que ellos imputan sobre la elección del 26. Porque Argentina, por más que tiene una deuda problemática de mucha amortización en los próximos 2 años, Vaca Muerta es un game changer, que Argentina ahora está produciendo 830,000 barriles por día. El año que viene la sustitución de gas
va a ser casi completo, entonces no tienen que importar de Bolivia poco de LNG. Y la ventana de gas en Vaca Muerta es mucho más importante que la ventana de crudo, es 72%. Entonces las inversiones que podrían generar en la parte de gas de LNG pueden convertir a Argentina en una potencia en 27 en adelante. Estos son situaciones económicos, microeconómicos que no existían en 2020 durante la última reestructuración. Y además el tema de cobre hoy en día es que el distrito Vicuña, si uno lee lo que London Mining y BHP tienen pensado hacer con José María, Filo, etcétera, es que son inversiones muy grandes y yo tengo entendido que van a avanzar. Entonces, Argentina tiene atributos que no tenía hace 4 o 5 años y eso lo hace una inversión mucho más interesante que era en la época de Kirchnerismo cuando había un déficit de energía de 6,000 palos. Este año el superávit de energía va a ser 7,000 palos 500. ¿Cree que se justifica pagar una prima por legislación entre bonares y globales? Yo creo que el spread entre bonares y los soberanos globales no tiene mucha justificación en casi todos los casos y que el trato en reestructuraciones ha sido diferente. Hay una clara distinción entre esos dos grupitos de bonos, que los bonares tienen 85% de inversión de residentes argentinos, empresas, individuos, etcétera, etcétera, mientras los residentes solo tienen 32.8% de los globales. Entonces, quizás un poco de ese spread se explica por ese lado, es que el tema de legislación solo implica mayor valor cuando va a haber una reestructuración y puede haber, digamos, estrategias legales de los distrés, etcétera. Pero la verdad es casi lo mismo bono, pero el tenedor de los bonos sí es diferente, es mucho más local por ejemplo en AL30 que en GD30. Yendo a la parte pesos, me gustaría pedirte un análisis del movimiento que hizo el Banco Central para sumar margen de intervención en la curva dólar link. La verdad es que este movimiento en los últimos días en la curva dólar link, los canjes que ha hecho el Banco Central, que básicamente hay bonos en tenencia de los agentes gubernamentales que canjearon para crear Dollar Link para ofrecer. Hoy en día el gobierno tiene un problema. Todo el mercado, individuos, empresas que están buscando hedge, están buscando formas de proteger saldos en pesos grandes contra una devaluación, que el mercado es suficientemente inteligente de saber que esta estructura del cepo no tiene más vida. Entonces, para satisfacer esa demanda que es Eni, el equipo económico hizo una gran equivocación comunicando al mercado que no hay pesos, porque estaba mirando sobre el M1 que es 4% PBI. Pero si uno ve el M4, que nadie en Argentina calcula, que inclusive son un base monetaria con los fondos mutuos, que la liquidez en plazo fijo y caja de oro, ese número está más cercano a 90,000 millones de dólares. Entonces, para decir que no hay pesos, es obvio y comprobado que hay pesos para dolarizar y esa demanda puede ser Eni. Entonces, para conseguir 4,000 millones de dólares más de poder de fuego para entregar, me parece una buena táctica para tratar de preservar las reservas que son escasos, y particularmente las reservas que tiene el Banco Central son prestados por el FMI, y sería el pecado original de gastar las reservas que les dio el FMI. El FMI tampoco quiere eso, y los bonistas de afuera en Nueva York, Londres, Los Ángeles tiemblan cada vez que ellos se están acercando a usar plata prestada para intervenir. Entonces, este poder de fuego sí es una manera de comprar tiempo. Básicamente todo este entorno termina el 26 de octubre. No hay ninguna justificación, a mi juicio, de seguir defendiendo las bandas y evitar una devaluación después de la elección. Pase que lo que pase. Es que yo creo que el presidente Milei tiene mucha valentía, tiene garra y no tiene miedo de liberalizar el mercado de FX después de la elección.
Entonces, cualquier mecanismo, herramienta que tengan para comprar el tiempo con las sesiones que todavía faltan hasta el 26, me parece buena idea. Para mí, el bono dollar linked es un pésimo manera de dolarizar porque el día que haya una devaluación, nadie quiere comprarlo. Entonces, todos son vendedores. A mí me gustaría estar mucho más en un bono corporativo de alta calidad o otro activo que no va a tornarse como el pato feo después de la devaluación. ¿Cómo armarías hoy una cartera con exposición 100% argentina para un inversor conservador y cómo para un inversor agresivo? Para armar una cartera conservador en Argentina, bueno, básicamente no existe porque son todos activos. Lo más conservador y que ha sido probado es comprar bonos corporativos de alta calidad. Pampa, Tecpetrol, YPF Luz, Genea, es que empresas que tienen poca deuda, poco apalancamiento, buen flujo de caja y también que se benefician de un tipo de cambio más competitivo. En todo la pesadilla de Alberto Fernández, el activo que mejor perforó en términos absolutos y relativos fue bonos corporativos de alta calidad porque es un refugio y también que las empresas argentinas saben que tienen que pagar su deuda o nunca van a volver al mercado. Entonces, los dueños de esas empresas siempre hacen tácticas y estrategias para poder pagar sus bonos y la verdad es el activo más conservador y por eso muchos de estos bonos están en paridades de 93, 94. Una cartera súper agresiva es los bonos largos con convexidad, que es un 38, un 35, pero además las acciones en Argentina hemos hecho una ida y vuelta, es que han bajado tipo 60% en dólares, es que están baratos otra vez y el argentino adora equities, los vomita cuando hay un riesgo de una vuelta de kirchnerismo, pero las acciones que hay en el mercado son muy atractivos a unos, es que me parece TGS una empresa súper interesante, me parece que Loma Negra ahora con un cambio de control de los accionistas que tienen poca deuda, si Argentina tiene futuro, tiene que haber construcción. Un ADR tipo aeropuertos, CAP, es muy interesante, es una empresa que tiene poca deuda, crece, el tema de turismo y actividad anda muy bien. Entonces, yo iría por las acciones. Los bancos son mucho más atrevidos ahora, pero han caído tanto que están una vez valor libros dentro de los bancos. Yo prefiero Banco Macro y BBVA a Galicia. Pero sí, yo creo que un barbell entre bonos largos con convexidad, con acciones es la cartera más agresiva, pero la cartera que más te puede dar ganancias si esto se da vuelta y nos damos cuenta después de la elección que todo esto fue un crisis político y no económico. Walter, te llevo al plano internacional. ¿Qué te parece más atractivo dentro de la curva de Treasuries de Estados Unidos? En la curva de Treasuries de los Estados Unidos, el problema de buscar los bonos largos de 20 años y 30 años que tienen quizás mayor convexidad, mayor tasa, es que los Estados Unidos tienen un problema de dominancia fiscal. Entonces, hasta que el gobierno de Trump muestre que las nuevas tarifas y algunos ajustes van a achicar el déficit fiscal, tenés un costo de roleo muy, muy alto. Entonces, por más que el 20 y la 30 ofrecen mucho más upside, ofrecen mucho más riesgo también, porque no vemos señales todavía que el ajuste fiscal que Trump anunció con Elon Musk está sucediendo. No, obviamente, si el Fed corta tasa, eso disminuye la tasa de interés que tienen que pagar sobre la deuda y puede bajar el déficit fiscal por ese lado. Entonces, yo creo que el tramo de 5 o 7 años sería lo más, conservador ahora. Si hay señales que realmente Trump va a hacer un ajuste fiscal más creíble en la segunda parte de su presidencia, yo creo que es muy interesante la curva larga del 20 y 30, pero hay que tener esa confirmación que la dominancia fiscal va a atenuarse en los próximos años. Y más allá de la curva soberana estadounidense, ¿están viendo oportunidades atractivas en el mercado de renta fija internacional? Yo creo
creo que si uno cree que no hay tanta inflación, y yo estoy en el grupito de gente que cree que toda esta idea que va a haber inflación por las tarifas es una lectura equivocada. China sigue exportando muchísimo deflación. Muchos de sus sectores industriales están con capacidad instalada menos de 50%. Y además hay que recordar que Trump ha hecho un negocio con el Medio Oeste y el petróleo, es que el OPEC sigue agregando barriles de crudo al suministro global. Entonces, con petróleo en $64, yo no veo inflación. También hay un componente muy importante en la inflación de los Estados Unidos, que es Owner's Equivalent Rent, que es el costo de alquileres, de casas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay una oferta enorme de casas sobrevaluadas en el mercado de los Estados Unidos en muchos distritos, que está empujando hacia abajo ese componente del índice. Entonces yo creo que el mejor negocio es comprar bonos corporativos de alta calidad con convexidad, 10, 15 años en empresas que están sanos, que yo he comprado por clientes bonos de Microsoft, Oracle y Hewlett Packard, pero son largos. Uno es 2047, otro es 2040, otro es 2034 y rinden 5%. Dice, bueno, eso no es excitante, pero sí es excitante si esos bonos vuelven a tener una tasa de 4, porque además del cupón de 5 y 3 octavos, te van a dar $8-9 de ganancia de capital por compresión de tasa. Entonces yo creo que eso es una apuesta. También a mí me gusta el carry trade en Brasil, particularmente los NTNBs, que son los CPI linkers largos. Yo creo que va a haber cambio de régimen en Brasil. Tarcísio es un excelente candidato, es mejor candidato que Milei era. Y yo creo que con ese cambio, esos bonos te dan un cupón de 6. Tienen un break-even de inflación de 7,5 y mucha convexidad. Entonces, eso es una apuesta muy ausado, pero yo creo que si uno ve el crisis de Brasil en 2015 y 2007, esos bonos te dieron, un 50-70%. Es cierto que el real ya ralió, entonces parte de ese trade ya sucedió, pero yo creo que eso es un trade muy interesante. Walter, cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? El mejor trade de mi carrera tendría que ser comprando bancos en Turquía después de su plan de estabilización que lanzaron con el presidente Erdogan en 2002. Es muy similar a lo que está pasando en Argentina, que Turquía tuvo casi una hiperinflación, tuvo una devaluación muy fuerte y hicieron un ajuste muy importante fiscalmente y básicamente Turquía fue un mercado fantástico entre 2002 y 2007 porque devaluaron, privatizaron, que ajustaron el fiscal y hubo muchas reformas y eso. Entonces los bancos, turcos y también small caps en Turquía fueron los mejores. Mi peor inversión, yo diría, era meterme en Rusia en 2007, 2008, antes del crisis financiera. No había mucho valor en mercados emergentes y me metí en empresas de real estate en Rusia, donde ponele que el management de estas empresas era bastante corrupto y en un par de esos casos que la liquidez murió y los papeles cayeron y no era posible de vender las posiciones. Entonces, eso fue una lectura de buscar activos exóticos, quizás baratos, etcétera, etcétera. Pero cuando estás trabajando con un país como Rusia, donde hay mucha corrupción en todos los niveles, es que hay que tomarse en cuenta. Y si no conoces ese mercado de Rusia, no era mi mayor área de expertise, es que sí, tomé algunos tumbos que fueron dolorosísimos y yo aprendí que hay que invertir con liquidez, no podés cortar una posición que no podés vender y hay que siempre invertir donde el management es bueno, es honesto y todo lo demás. No importa el valor de la empresa si es barato o no. Y ahí pasaba por la estrategia del día Walter Stoppelward de Grit Capital, a quien le agradecemos muchísimo
su generoso aporte. Antes de despedirme, quería mencionar que la semana pasada 3 empresas argentinas colocaron deuda a 1 año o menos a tasas muy bajas. Los motivos: voy a citar textualmente a la consultora Quantum Finanzas, y dice el informe de esta firma: a partir de la comunicación A8336 del Banco Central, hay empresas emisoras que están colocando deuda en dólar MEP en el mercado primario local, dada la nueva restricción para personas físicas. Concretamente, lo que plantea Quantum, al igual que otros analistas financieros, es que las compañías están aprovechando que hay un mercado que busca cobertura y que está dispuesto a aceptar un premio muy acotado, dado que las últimas barreras cambiarias colocadas por el gobierno obligan a buscar vías alternativas de dolarización. ¿De qué empresas hablamos en esta oportunidad? Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, colocó 50,85 millones de dólares en un bono que vence el 1 de junio de 2026, es decir, a 8 meses, a una tasa de 4,98% anual. Recibió ofertas por casi 139 millones de dólares. En tanto, Arcor fue la que consiguió el monto más alto, ya que colocó 100 millones de dólares a un año. Vence en octubre de 2026 a una tasa de corte de 5,9%. Recibió ofertas por más de 136 millones de dólares. Por último, YPF Luz, que había sido la primera en salir, fue la que recibió ofertas por un monto más alto, 143 millones de dólares. De ese total, colocó 79,95 millones de dólares a un año a una tasa de 6%. Por otro lado, quería hacer mención a algo que surgió en un momento en la charla con Walter con respecto al poder de fuego que sumó el Central para intervenir. ¿A qué nos referíamos? Concretamente, el Tesoro le canjeó la semana pasada 2 LECAPs con vencimiento en octubre al Banco Central por 5 instrumentos Dollar Link con vencimiento entre noviembre de 2025 y junio de 2026. Dado que el Banco Central no puede intervenir en licitaciones primarias, se trata de un procedimiento habitual cuando un bono está próximo a vencer. Lo inusual es que la operación se haya realizado con tanta anterioridad a la próxima licitación del Tesoro, que está prevista para el 15 de octubre. Y esto se da en un contexto en el que el Banco Central viene vendiendo instrumentos Dollar Link en el mercado secundario para contener la presión cambiaria. Un canje similar hace 2 semanas le había provisto al Banco Central bonos Dollar Link por 1.700 millones de dólares que al parecer habrían sido vendidos en el mercado. Esto sugiere, según señala un informe de Max Capital, que la nueva operación apunta a incrementar el stock disponible de instrumentos para intervenir, permitiéndole al Banco Central vender bonos Dollar Link y contratos futuros para aliviar la presión cambiaria y compensar parcialmente las ventas del Tesoro. Y engancho esto último con algo que también sucedió la semana pasada. Por un lado, el Tesoro de la Nación había logrado comprar 2.200 millones de dólares en el mercado cambiario durante los días que duraron las retenciones cero a las liquidaciones del complejo cerealero oleaginoso. Pero en los últimos 2 días, el Tesoro volvió a posicionarse en la punta vendedora para evitar saltos en el tipo de cambio. Estimados oyentes, ahora sí, me despido de todos ustedes. Espero que tengan una muy buena semana y que puedan disfrutar el feriado que tenemos el próximo viernes. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de La Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.